Muchas gracias a todos y bueno, pues estamos muy, muy contentos. Vamos a tener una extraordinaria conferencia y para dar inicio a ella quiero primeramente pues establecer el propósito de esta conferencia, donde tenemos perfectamente claro que el propósito de esta conferencia es solo de carácter educacional. La misma no pretende hacer diagnóstico, prevenir o tratar enfermedad alguna. Asimismo, no pretende invadir de manera alguna el área científica conferida al arte de la medicina. Su contenido no ha sido evaluado por las autoridades de salud ni educación de Estados Unidos, México o ninguno de los países donde opera la compañía. Sus textos y lo expresado en ella contienen información para la comunidad de acceso libre en publicaciones y en la Internet. Y bueno, dicho esto, déjenme presentar a la oradora del día de hoy. Ella es la doctora Marta Gómez Aldaña. Ella es una persona con mucha capacitación, con mucha preparación. Ella es médico cirujano dentista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un posgrado en nutrición por la UAM. También tiene un diplomado en nutrición por la Humanitas International Foundation. Tiene una amplia experiencia de ya cerca de 10 años en el uso de los nutrientes celulares biodisponibles de Ensacta. Además es empresaria independiente, por muchos años ha sido empresaria, es una mujer emprendedora y pues los voy a dejar con la doctora Marta Gómez Saldaña. Hola, pues muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Como decía Raimundo, ya casi tenemos 10 años de que estos nutrientes llegaron a nosotros por primera vez y que a lo mejor ahorita que estaba oyendo veo que hay muchos que son personas que son nuevos y que es la primera vez que nos están acompañando y siempre mis recomendaciones para esas personas nuevas, tú que a lo mejor apenas estuviste escuchando de los nutrientes hace muy poco y que quieres aprender un poco más y que esa es la razón por la que estás hoy con nosotros. Esas personas nuevas son a las que siempre me quiero referir. Este es algo que a veces, bueno, pues a la mayoría de las personas cuando escuchamos la primera vez y tenemos alguna situación de salud, hay veces como que nos provoca sí, nos hacemos muchas preguntas al pensar cómo es posible que la mayoría de las enfermedades que hoy en día padecemos, sobre todo las crónico-degenerativas, sean el resultado de la alimentación que estamos consumiendo hoy en día. Afortunadamente, cada día que pasa hay más apertura con el internet, hay más información y poco a poco, bueno, pues estamos haciendo más conciencia de la realidad. En Estados Unidos hay muchos estudios sobre lo que algunos alimentos pueden hacer. En México poco a poco, bueno, pues se está descubriendo ese velo porque la realidad es que las enfermedades crónicas han ido aumentando a un ritmo muy, muy importante. Por ejemplo, en la dieta del mexicano hay muchos kilos de químicos, de conservadores que anualmente estamos ingiriendo. El horno de microondas, ya muchos no utilizamos el horno de microondas, tiene efectos que si bien no los vemos a corto plazo, ya se han visto a largo plazo. Todos los alimentos que están procesados, todos los alimentos que están genéticamente modificados, la cantidad de conservadores, de mezcladores, de productos y a través de, yo les invito a través del internet, hay veces, por ejemplo aquí en México tenemos una revista que es la revista del consumidor en donde se hace un estudio de lo que contienen los alimentos. Es bueno darnos una idea, o sea, no les pido que a lo mejor hay gente que dice, no, yo no voy a estar revisando todo lo que le doy a mis hijos y todo lo que como, pero por lo menos tener una idea de lo que estamos hablando. Además de pesticidas, de herbicidas, de químicos, y todo esto nos está llevando a que nuestro cuerpo empiece a tener una energía celular deficiente.
¿verdad? Y bioquímicamente, bueno, pues lo que empieza a suceder es que tenemos, la gente a veces como que cuando se presenta alguna enfermedad dices, pero ¿qué fue lo que me lo causó? O sea, ¿qué hice yo mal? O a lo mejor siempre están tratando de decir, oye, es que me hice tal o cual procedimiento, tomé tal medicamento. Muchas veces estos trastornos metabólicos se van dando poco a poco. Primero viene una intoxicación, se empiezan a acumular toxinas, agentes químicos o también biológicos extraños y empieza a haber una inflamación a nivel celular. Después hay una desnutrición, quiere decir que esta es una deficiencia que empieza a saturar las funciones celulares, por lo tanto las células van perdiendo función, esto es gradual, y por último esas células se desactivan y hay una disminución en la función celular de diferentes órganos, o puede ser de un órgano en específico, puede ser de las articulaciones, y eso es el origen de las enfermedades degenerativas o crónicas. Entonces, como esto se va dando paulatinamente, también una cosa que ayer que yo hablaba, antier que hablaba con una persona que su hija de 11 años con un problema degenerativo muy severo, le decía, pues la mayoría de las personas quisiéramos empezar a tomar algún medicamento y que de la noche, o sea, de un día para otro, como esperamos que la persona se recupere. Esto no sucede o no funciona así cuando se trata de recuperación a nivel celular. La recuperación a nivel celular es un proceso. Primero te empiezas a sentir bien y poco a poco el cuerpo empieza a recuperar su función. Ahora, los nutrientes biodisponibles de los que contamos, uno de ellos es el Alfa PXP. Hay dos versiones, el Royal y el Forte. Es un alimento natural, es orgánico, está elaborado a base de arroz morado, tiene una alta concentración de antioxidantes y lo que se llama alfa-glicanos, que son polisacáridos, o sea, aminoácidos y carbohidratos expresados en una molécula muy básica, o es la molécula más básica que reconoce nuestro cuerpo y que es capaz de atravesar la membrana celular. El tamaño es muy importante de estos polisacáridos. ¿Por qué? Porque en muchas de estas condiciones de problemas degenerativos hay una inflamación generalizada, hay una desactivación celular y entonces la célula no tiene energía suficiente para atraer o meter dentro de su membrana celular alimentos y eso hace que, bueno, pues la célula siga funcionando mal. Entonces, el tamaño de la molécula es algo muy importante, no nos cansamos de repetirlo. En Ensacta, la empresa se encarga desde sembrar el arroz, desde conseguir las cepas de arroz que contienen más antioxidantes. Si estudiamos un poquito sobre esto del arroz, por ejemplo, hay arroces que tienen muchísimos carbohidratos y hay otros arroces, hay muchísimas variedades de arroz y hay arroces medicinales que incluso en la medicina china se reportan. Entonces es un proceso exclusivo patentado de micronización. Esto es algo muy interesante. Está libre de todos los pesticidas, una tierra libre de todos estos compuestos que pueden hacernos daño. Por eso esto se puede recomendar a niños, a mujeres embarazadas, a personas en cualquier situación de salud, incluso crítico. ¿Y qué es lo que va a hacer el PXP? Pues va a actuar a nivel de la mitocondria, porque esto, siempre repito esto, yo sé que no es necesario que se lo aprendan, pero hay veces nuestra manera quizás lógica de pensar nos indica a que como un arroz va a ayudarme a una enfermedad degenerativa a la que a lo mejor la medicina o la medicina alopática en específico dice que no hay una solución. Esa era, primero que nada, esa fue una de mis primeras dudas. Entonces, al actuar a nivel de mitocondria y empezar a hacer, primero desintoxicar la célula y hacer que se empiece a producir energía a nivel de la mitocondria, la célula inicia un proceso de reparación celular.
Siempre me preguntan, esa es la pregunta que el nuevo siempre tiene, esas dudas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un arroz me va a ayudar a una enfermedad como la diabetes, como la cirrosis, como el autismo? O sea, ¿cómo es posible? O sea, es una de las dudas. Pues porque el proceso que tiene micronización y esta manera, como les digo, que entra a nivel de la célula y empieza a trabajar a nivel mitocondrial, es lo que le da al PXP todas esas propiedades, y aparte su bajo peso molecular, atravesar las barreras. Hay muchísimos estudios sobre estas ramas de polisacáridos que están a nivel de la membrana celular y que por toda esa alimentación que estamos llevando nos lleva a que se desactive la función celular. Y la pregunta y la respuesta, siempre digo, la respuesta que ustedes como nuevos se tienen que tener en mente es que el PXP lo que hace es devolver la función celular. Eso es lo que hace el PXP. Esas células que estaban dañadas vuelven a funcionar. Que en general puedo decir que cuando inicia el envejecimiento, pues empieza a haber más células que no funcionan. Entonces, incluso como medicina anti-envejecimiento, ¿verdad? Para prevenir el envejecimiento y que cuando ustedes han tenido algún familiar con una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, como hipertensión, que ya han llegado como Alzheimer, Parkinson o tantas enfermedades, lo primero que pensamos es, no quiero que a mí me pase eso. Bueno, pues es momento de utilizar los nutrientes de manera preventiva para no llegar a esas situaciones. Gente, por ejemplo, con artritis muy joven incluso nos ha tocado y lo primero que pensamos es, no quiero que eso me pase a mí. Pues utilizarlo de manera preventiva es una muy buena oportunidad. Pues es un alimento, como les decía, combate el envejecimiento prematuro, ayuda a reducir el estrés, aumenta los niveles de energía, incluso nos ayuda para las arrugas. Ya lo hemos estado viendo como en el suero también nos funciona muy bien para mantener nuestro nivel. En general mejora la nutrición a nivel celular, protege el cuerpo de los factores agravantes del medio ambiente como son los radicales libres, que esos, por ejemplo, los radicales libres ayudan a que pues desarrollemos enfermedades como Alzheimer, y como muchos otros tipos de problemas. Hoy en día también hay muchos problemas del sistema inmunológico. Hay incluso muchos padres de familia se cuestionan el uso de algunas vacunas, o sea, y de algunos alimentos que se consideran muy sanos, como siempre pensamos que los vegetales y todo todo lo que viene de la tierra es algo muy sano, y pues ahora con tantas cosas que han ocurrido sobre los transgénicos, pues hay cosas que empezamos a cuestionarnos sobre bueno, pues lo que estamos comiendo, lo que tenemos en nuestra alimentación. Otra de las cosas que nosotros estamos viendo es que incluso en niños les estamos dando en la alimentación sustancias o conservadores que son radicales libres, que incluso en niños empiezan problemas degenerativos. Generalmente eso lo veíamos a lo mejor en personas de más de 60 años o más de 50 años, y ahora esos procesos degenerativos los estamos viendo incluso en niños. La gran cantidad de azúcar que estamos utilizando en los alimentos, casi en cualquier alimento procesado hay, sobre todo ahora el preferido en todos los refrescos y en todos los alimentos, el jarabe de maíz de alta fructuosa, causa un shock en las células por la gran cantidad de azúcar. Hay muchos estudios, hay un estudio que estábamos revisando en donde se activaban células del cerebro cuando se les da a los niños una gran cantidad de azúcar, se activan células y empieza neuronas en el cerebro, y empieza el cerebro a actuar como si estuviera en contacto con una droga. Toda esta información es importante tenerla en cuenta para
nuestros hijos. La educación es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nuestros hijos, educación en la alimentación. ¿Qué es otro de los nutrientes que manejamos? Es el DHA, es un aceite de pescado purificado y concentrado, es un ácido graso que es vital para nuestro organismo, tiene una concentración muy alta, que es del 70%, tiene una biodisponibilidad muy importante debido a la fórmula que se tiene una purificación enzimática. Esto es algo vital. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que este tipo de ácidos grasos no se les eleve la temperatura. Muchos hemos oído hablar acerca de que, por ejemplo, los aceites, en general los de cocina, al aumentarles la temperatura o al mantenerlos calientes por mucho tiempo, cambian su estructura molecular y ya no es ese aceite que pusimos y que lo elevamos a temperatura, ya no es el aceite que estaba originalmente. Entonces, el proceso enzimático que se utiliza es muy importante. Desafortunadamente es un proceso que no es económico. La mayoría utiliza procesos en donde se eleva la temperatura y pues desafortunadamente se cambia el compuesto. Ya no es el compuesto original. ¿Qué efecto tiene el ácido docosahexaenoico en el cerebro? Bueno, pues las membranas entre las neuronas, donde está la sinapsis, es la comunicación, son células que tienen extremidades y que se unen a través de una sinapsis. No es una unión física, es una unión química. Y ahí es donde hay muchos neurotransmisores. Ahí también se encuentra una membrana, que es una membrana fosfolípida, y en la membrana es la parte de todo nuestro cuerpo donde más DHA hay. Así que, bueno, pues por eso es muy importante en la comunicación celular, ¿sí? Para equilibrar los neurotransmisores, para esta comunicación mejora mucho los espasmos en el cerebro, por ejemplo, niños o adultos que tienen enfermedades de cualquier tipo en el cerebro, que tienen convulsiones, reduce la depresión, eso ayuda en cualquier tipo de depresión, no nada más en la posparto, sino incluso depresión, por ejemplo, por las mujeres en la menopausia, por muchísimos factores ayuda a la depresión, ayuda mucho también a las capacidades cognitivas en el cerebro, a llegar más claramente a tener ciertos resultados en el cerebro. Eso es muy interesante porque te da mucha lucidez mental. También es una manera de prevenir y tratar el Alzheimer, el Parkinson, la depresión, la esquizofrenia, bipolaridad y el déficit de atención. Casi ahorita te puedo decir que a lo mejor hay un niño en cada familia con déficit de atención. Otro tipo de problemas como el autismo, el Asperger y muchos del espectro del autismo, de los síntomas, ayuda a controlarlos. En los ojos también tiene mucho que ver en la retina y en la comunicación, la comunicación ojo-cerebro, es muy importante. Ayuda a proteger nuestros ojos de los rayos solares. Sí, en el corazón, en el sistema cardiovascular, para los coágulos, ayuda a protegernos de los coágulos, regula la presión arterial. La membrana interna que tenemos en lo que son el sistema cardiovascular, en las venas y arterias, esa membrana interna que se llama endotelio, con el tiempo empieza a sufrir lesiones y se empieza a acumular una placa que se llama placa de ateroma. Hay una inflamación muy importante a nivel de la pared interna y eso, cuando hay inflamación, las células aumentan y hay más riesgo de que se lleguen ahí plaquetas porque hay la posibilidad de sangrado. Entonces eso empieza a ser, empieza a pasar que la luz del conducto se empieza a reducir, hay más riesgo de taponamiento y lo que hace el DHA es a bajar la inflamación y pues en general ayuda al sistema cardiovascular, regula el colesterol, eso es algo muy importante,
aumenta, hay un colesterol bueno y uno malo, aumenta el colesterol bueno, eso es muy importante, reduce los triglicéridos, reduce la pegajosidad de las plaquetas, creo que aquí no lo tengo, pero una de las cosas muy importantes que es el DHA, ayuda a la resistencia a la insulina. Eso es algo que es muy interesante porque en los diabéticos, a lo mejor el 50% de los diabéticos tienen resistencia a la insulina. Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. En el cáncer ayuda a disminuir los vasos sanguíneos que llegan al tumor. Eso cuando tenemos un proceso de una tumoración creciendo, eso es algo muy importante. Hay muchos estudios sobre cómo puede ayudar el DHA en el cáncer. En la inflamación, por ejemplo, gente con artritis que tiene mucho dolor en las articulaciones, es un potente antiinflamatorio sin efectos secundarios. La gente que toma, hay gente que me dice, no, yo controlo mi dolor en la artritis con tomo tal o cual medicamento. Y mi pregunta siempre es, ¿y cuándo lo vas a dejar de tomar? Sabes que tienes ciertos efectos secundarios y pues no tienen la respuesta. Este es un antiinflamatorio sin efectos secundarios. Te digo que lo peor que te puede pasar si tomas el DHA es que aumente tu lucidez mental o que tu sistema cardiovascular funcione mejor. También en el estrés es esencial para la producción también de ATP. Otro de los nutrientes que manejamos es el HFI. Es ácido húmico, ácido fúlvico e inhibidor de la fusión viral. Y es bien interesante que mucha gente me dice, entonces, ¿ayuda a aumentar el sistema inmunológico? No, regula el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo hay algo muy interesante, que es que a nuestro cuerpo le tenemos que dar la posibilidad de que sea nuestro organismo el que tenga la capacidad de aumentar o disminuir las reacciones en el cuerpo, incluso los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y que sea un mecanismo que el cuerpo controle. Y con lo que nosotros hacemos con los nutrientes es darle los, pues digámoslo así, los alimentos o los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para hacer que se regule nuestro sistema inmunológico. No darle un producto ya terminado que el cuerpo no pueda controlar. ¿Por qué? Pues porque ahorita estamos viendo muchas enfermedades autoinmunes. Hay diferentes teorías sobre esto. Algunas pudieran ser hereditarias, pero la mayoría no, y ahora se están presentando en gente muy joven. Y hay una teoría muy generalizada acerca que quizás una infección viral es la responsable de esta falla de la comunicación celular. Entonces estos son los nutrientes que nosotros pasarían a nuestro cuerpo a través de los vegetales y de las frutas que las toman de la tierra. Entonces nosotros ahora lo estamos ingiriendo en pastillas. Están filtrados, patentados, sin químicos, sin ningún tipo de sustancias que puedan hacernos daño. Entonces, algo muy importante es cómo inhiben la fusión viral. Es muy interesante que es algo que está en la naturaleza, que no es un químico ni un virus atenuado que pueda causarnos daño. Entonces, pues se acelera la formación de macrófagos, se alerta al sistema inmunológico para que sea el sistema inmunológico el que reaccione, y también inhibe a que el virus introduzca su material genético en las células, por eso inhibe la replicación viral. Eso es algo muy interesante. Solo esta característica le da un valor impresionante, ¿sí? Que inhiba la fusión viral. ¿En qué enfermedades virales? Bueno, pues hay muchísimos casos que hemos tenido, desde Guillain-Barré, H1N1, parvovirus hemos tenido en perritos, por ejemplo, el virus de papiloma humano,
cáncer cervicouterino, hemos tenido casos de VIH, hepatitis, por supuesto, herpes en diferentes partes del cuerpo. En general, en influenza hemos tenido muchísimos casos de problemas virales. Uno de los problemas más fuertes cuando el paciente está quejado de un problema viral es que el virus muchas veces es difícil de detectar. Se tienen incluso aquí en México, por lo menos, tenemos que mandar los estudios a Estados Unidos para detectar. Muchas veces es tarde cuando ya se tienen los resultados. Por eso el HFI lo podemos tomar de una manera preventiva, sin ningún efecto secundario, como tienen algunos otros medicamentos que se utilizan para virus. Entonces, bueno, pues, ¿qué más de que con nutrientes podemos empezar a prevenir? Otro de los nutrientes es la vitamina B12, tiene una vía de administración muy interesante porque es una vía de administración sublingual, ayuda a mejorar la cantidad de glóbulos rojos, ayuda al sistema nervioso central, en general ayuda mucho a la vitalidad, a la resistencia, a la lucidez mental. La vitamina B12 en general nuestro cuerpo la gasta mucho también cuando tenemos estrés, así que si somos personas que están muy estresadas también es importante. Después de los 40 años muchas veces no se asimila a nivel del estómago, que es donde se asimila la vitamina B12, y lo que sucede es que pues podemos tener deficiencia. La vitamina B12 tiene vitamina B6, B7, B9 y B12. Entonces, bueno, pues se los podemos dar a niños. Lo interesante es que te la pones debajo de la lengua y de ahí se va al sistema nervioso, a la sangre y de ahí al sistema nervioso central. Es muy importante en la comunicación entre los nervios y el músculo, ¿sí? Para los espasmos también, para cuando el ojo te empieza a temblar o alguna parte de tu músculo te empieza a temblar solo, quiere decir que hay una deficiencia en la comunicación entre el nervio y el músculo. Para eso necesitas la B12. Tiene un sabor muy agradable, es algo muy importante para los niños. Ayuda a dormir, ayuda al equilibrio emocional. Todo esto es muy interesante porque pues ayuda de una manera natural a tener un sueño reparador. Otro de los nutrientes es el Alpha Energy, nos ayuda a recuperar minerales y electrolitos, repone el nivel de pH en nuestro cuerpo, lo restablece, lo hace, le quita la acidez, mejora la comunicación celular, ayuda a la hidratación y también a la desintoxicación. Bueno, pues hace tiempo, ahorita se me olvidó comentar, ahorita que hablábamos de humatos. Hace tiempo empezaba a ver, no sé si ustedes vieron aquí en la televisión en México, por ejemplo, se empezó a manejar un agua black white, pero no sé si tenía otro nombre, y pues como una novedad, ¿no? Que una de las cosas que hacía era alcalinizar, y es agua con ácido, si no me equivoco, ácido húmico. Ahorita no recuerdo si es ácido húmico o ácido fúlvico, y es de color negra. Lo único que ustedes tienen que hacer para tener esa agua negra, por supuesto el costo más elevado, ¿verdad?, que un agua normal, es, por ejemplo, podemos poner agua con Energy y ponerle a lo mejor media pastilla de HFI, y ahí tenemos no nada más, o sea, tenemos 2 ácidos orgánicos y tenemos también un agua completamente alcalina. Otro de los nutrientes que manejamos es el yacuná. Hay una desintoxicación con el yacuná, es un jugo concentrado de adaptógenos. ¿Qué son los adaptógenos? Son sustancias que hacen que nuestro cuerpo se adapte al estrés y que están en la naturaleza. Entonces estos adaptógenos lo que hacen es que nuestro cuerpo deje de producir esa gran cantidad de hormonas como la adrenalina y el cortisol producto del estrés. De hecho, incluso el cortisol es responsable de mucha de la formación de grasa abdominal. O sea, para la gente que piensa que el estrés no le afecta,
también es responsable, a lo mejor el estrés es responsable de que pueda subir la presión arterial, de tener taquicardias, de muchos procesos que no son buenos en nuestro cuerpo, y el yacuna lo que hace es reducir el estrés. Y lo más importante es, no es un tranquilizante, no es un antidepresivo tampoco, son sustancias que están en la naturaleza y que hacen que también nuestro cuerpo funcione mejor. Y bueno, aquí está algunas de las frutas de donde procede: de la chisandra, de la pera, de la cay, de la manzana, de la granada, de la piña. Son sustancias que están en la naturaleza y se combinaron todas estas frutas y raíces de lugares exóticos, y esto es un jugo y se llama yacuna. Bueno, aquí no viene, en la presentación no vienen los nuevos 2 productos, todavía no los hemos incluido, que es, bueno, es el tónico y el suero facial. Son los últimos 2 productos que ha lanzado Ensacta. Este es pues otra área de cuidado, aparte de la salud, de cuidado personal. Y bueno, pues también hemos visto situaciones muy interesantes con estos 2 nuevos productos. Aquí tenemos un caso de un niño con quemaduras de 2º y 3er grado, y su papá hizo a bien estarlo monitoreando, y aquí vemos, es un niño que le cayó agua en su carita, y aquí vemos cómo el día 1, día 2, cómo fue mejorando, ¿sí? Se le aplicaba de manera tópica con un atomizador, agua con Alpha Energy y PXP, y también ingerido también, o sea, se lo daban a tomar al niño, y el HFI para evitar infecciones. Y aquí vemos las lesiones en el día 2, por ejemplo, se pueden observar la profundidad de las lesiones. Se había comentado que era muy probable que necesitara alguna cirugía, algún injerto, y entonces empezaron a ponerle todo el tiempo a Alpha Energy con PXP y a tomarlo. Y ahí vemos las lesiones, como son lesiones muy importantes. El día 4, el día 5 se le ve humectado porque se le acaba de poner el agua con Alpha Energy. Día 6 vemos ya como las lesiones van sanando. Mira, vemos en el día 7 como ya tiene solo en la parte de su cuero cabelludo es donde todavía tiene algunas. Y el día 10, la verdad es que una cosa que nosotros siempre decimos es que el cuerpo tiene una capacidad de reparación increíble. Solo tenemos que darle los nutrientes adecuados para que nuestro cuerpo funcione. Tenemos muchos casos aquí. Bueno, este es un caso que comentamos mucho porque es una socia con esclerosis. En el tiempo que yo tengo, hemos visto muchos otros casos con esclerosis, incluso gente que se le ha cambiado el diagnóstico. Cuando se le da a la persona, cuando apenas empieza a tener un padecimiento, o cuando es un niño, por ejemplo, hemos visto, bueno, pues la mayoría hemos visto casos muy interesantes cuando son niños y empiezan apenas empieza el padecimiento, pues los resultados van a ser pues más contundentes. Tenemos muchos otros casos, muchos testimonios, muchas condiciones que se han reportado. Hace poquito estuvimos en un evento que tuvimos en Dolores Hidalgo y pasaron unos testimonios muy interesantes de, por ejemplo, una persona que había estaba ciega y recuperó la visión, más en un ojo que en otro, pero por lo menos ya no era una persona invidente. Cuando al principio me enseñaban todas estas cosas para las que podía servir todos estos padecimientos, pues la verdad es que parecía como que mucho. Y con el paso del tiempo hemos visto, bueno, gente con situaciones de salud que han mejorado tanto que la verdad es que como les digo yo siempre, si lo utilizas, te funciona.
La única manera como no funciona es que lo dejes ahí en la mesa de tu casa. Así que, bueno, pues estos son los nutrientes. No sé si hay algunas preguntas. Vamos a empezar a ver si hay algunos.